Esto es Permanencia Involuntaria. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Yo soy Fausto Ponce y el día de hoy está José Noel Mercado conmigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Fausto? Pues ya muy contento, iniciando el último mes del año, ¿no? Sí. Y fíjate que en estos meses es complicado encontrar temas, pero siempre sale algo, ¿no? Sí. Y creo que uno de los temas que este programa debía a la gente es el tema precisamente de Kate del Castillo, que no habíamos podido platicarlo. Había invitado también a Francisco Ortiz Pardo, un gran amigo y periodista, muy buen periodista, por cierto, que le mando un saludo. No pudo venir y qué lástima, porque bueno, sí, su aportación hubiera sido genial. Este programa obviamente no es un programa de política, ¿no? Pero vamos, como comunicólogos, como decía José Noé, vamos a abordar este tema de Kate, que eso es lo, digamos, intentando dar una visión distinta, ¿no? Claro, porque podemos darle desde luego el enfoque de consumidores de series, ¿no? De también cinéfilos, Claro. Pero creo que en este caso en particular, cuando se ha hablado, cuando se ha presentado, cuando se ha vendido como un documental, creo que sí es importante que le metamos un poquito de teoría de la comunicación para poder tener un análisis y un acercamiento mucho más cercano a lo que verdaderamente puede ser esta obra, ¿no? Claro, totalmente. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar de Kate? Pues evidentemente de su serie del Chapo, ¿no? Su serie, la serie documental que sacó en Netflix. Quiero mandarle un saludo a Salvador Kiautlazolin. ¿Cómo estás, mi Salvador? Mi oso, te mando un súper abrazo. Un saludo también a Adriana BR, a Julio Linares, que se están incorporando aquí, a Raglegaro, a Jean Steves, a Clara Vega. Dice, no he podido ver el programa, ya que he estado muy ocupada con mi maestría, pero qué ganas he tenido. Muy bien, gracias, Clara. Canusaca Hernández dice saludos desde Querétaro. César de Lara, Faust y el Checo. Checo está en una fiesta, me parece, ahorita mismo. Está gozando de los placeres de la vida. Galen Alfaro Bocos dice, nada de que Sean Penn es un traidor, no lo es. Maritza Bepe dice, me cae de a madres la Kate, pero vamos a ver qué dice Faust. Bueno, vamos a platicar. Insisto, no es una cuestión política ni nada, vamos a darle una visión de lo que usualmente hacemos en el programa, vamos, ¿no? Desde un punto de vista de comunicólogo, desde un punto de vista distinto, completando, por supuesto, con sus comentarios. Así que como ustedes lo saben, son muy importantes sus comentarios. Aunque indudablemente la obra parecería ser que insiste en meterse en temas de índole estrictamente político, ¿no? Y en ese caso también la obra podríamos decir que cae en lo que es la propaganda, ¿no? En un mensaje que tiene que ver con ideología y con política, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, sí, es innegable no hacerlo, ¿no? Pero bueno, vamos empezando. ¿Te gustó a ti la serie documental? Bueno, en realidad yo tengo que decir que me costó bastante trabajo verla. En principio, porque me pareció muy irregular en su calidad, digamos que técnica, y también en el desarrollo mismo de los personajes que aparecen ahí, suponiendo que no conocemos quiénes son o que no sabemos que son personajes de la vida real. Entonces eso me dificultó mucho el poder apreciarla, hice el esfuerzo por tratar de verla, porque pues desde luego mucha gente interesada tanto en las series como en la televisión y por supuesto pues en el ámbito social, pues estaban hablando de ella, ¿no? Y entonces me parecía que era una deuda que tenía el no verla. Entonces ya una vez viéndola, pues también reafirmo que me parece muy irregular en su contenido. Ok. Me parece también que al intentar como incursionar en ese ámbito de la política y de la propaganda, pues falla también, porque la obra deja de tener un sentido estrictamente narrativo para enviar mensajes, ¿no? Que eso es lo que me parece que está ahí como muy implícito. Sí, bueno, la serie es una serie documental, pero evidentemente tiene una postura política, ¿no? Y tiene apunta hacia un lugar en específico que es Kate como una víctima de Estado, ¿no? Y defensora incluso de los derechos humanos. Sí, de los valores, y es también defensora de los oprimidos, ¿no? De la pobreza que hay en este país.
Y todo comienza justamente con un tweet que ella lanza en 2012, en donde pues dice prácticamente que cree más en el Chapo Guzmán que en el gobierno federal, ¿no? Lo cual sin duda pues es una especie de afrenta, es un lanzamiento que ella trata de manejar como si fuera algo muy ingenuo, que no espero que tuviera esas repercusiones, pero hablando un poco de la teoría de la comunicación, seguramente podemos analizarlo desde el ángulo del paradigma de Laswell, Fausto, que eso es como lo más elemental que te enseñan cuando estudias comunicación o periodismo, es qué dice quién o quién dice qué, dónde lo dice, cómo lo dice, en qué canal lo dice y para qué lo dice, ¿no? Creo que eso nos da una perspectiva pues central para iniciar ese análisis, pero además hay un aspecto que quisiera acotar y que me parece también fundamental, y es que a pesar de que se vende como un documental esta serie, en realidad estamos hablando de un género híbrido, un género que además es muy representativo de la telerrealidad o de la televisión contemporánea, y que es el reality show. ¿Te parece más un reality show? Sí, analizando las características de los reality show, que es básicamente presentarte un programa de televisión o una obra mediática con recursos de la ficción, con una edición, desde luego, con un planteamiento, con un guión previo, desde luego con una búsqueda de rating, de audiencia, pero con la característica de que te la venden como realidad. Claro. Y esa es la gran diferencia, porque ahí entramos incluso en implicaciones de índole ética, ¿no? No, totalmente. Gailen Alfaro Bocos dice, nunca vería ese documental, sería una pérdida de tiempo. Un saludo a Malena Ibarra. Ya lo vimos por ti, Gailen. Sí, exacto. Un saludo a Daniel Rodríguez Leiva. Un saludo a Paola G. Calderón. Dice, prefiero escucharlos hablar del gato productor que de Kate. No, es importante. Creo que hay momentos políticos importantes. Digo, más allá de que el día de ayer, me parece, que estamos hoy a jueves, y el miércoles por la tarde-noche, el miércoles por la tarde-noche, me parece, se dio la noticia de que la casa de Kate se estaba quemando en Los Ángeles. Sí, California, como parte de todos estos incendios que hay. Que por cierto, en Facebook había una foto muy impresionante que parecía una película de Roland Emmerich, ¿no? Sí, con los terrible. Sí, o sea, con casi los cerros ahí quemándose. En Sky Alert, por ejemplo, iban sobre la autopista y a los lados se veía todo el fuego que había en California. Entonces, sí, impresionante, sí, apocalíptico esas imágenes. Exacto, entonces Kate tuvo que salir de ahí de su casa porque estaba en peligro. Ya no sé si se salvó o no, si alguien de aquí sabe, díganoslo. Porque, vamos, no era ese el punto, pero lo que está viviendo ella es una novela prácticamente, ¿no? Hace ese tuit, todo inocente, tiene una serie de problemas, le impiden la entrada al país. Bueno, no le impiden la entrada al país, pero si viene aquí, pues tiene que testificar, la pueden meter a la cárcel de una manera preventiva, vamos, porque para hacerle un proceso. Después se salva, ¿no? Ya está absuelta, digamos, ¿no? De los cargos que le habían fincado, ¿no? Y bueno, ahorita pues está viviendo la tragedia de su casa, pero ya, bueno, va a ser La Reina del Sur 2, al parecer ya está en pláticas, ya está leyendo los libretos, sigue en Ingobernable, ya tiene un espectáculo teatral, en fin, ya está en otra posición y su vida sigue ¿no? O sea, se cayó, tuvo un problema y ahorita intenta resurgir. Aunque a pesar de que tiene toda esa trayectoria, Faust, no sé si estés de acuerdo en que realmente no ha cambiado su condición de actriz de telenovelas. No, todavía no se convierte. Exacto, yo creo que eso es un buen punto. Esta docuserie quiere hacer eso, ¿no? Transformar esa imagen. Sí, de hecho, otra de las características que tienen los reality show es precisamente el que se apela mucho más a los sentimientos, que se apelan más al lado emocional, que a una parte estrictamente racional, lógica, histórica. Y eso, bueno, pues nos habla también de cómo Kate del Castillo, no sabemos hasta qué punto es Kate del Castillo el personaje y otro es Kate del Castillo la actriz que nos está interpretando pues su propia vida, si tú quieres, pero que hasta cierto punto es relevante, es importante, porque yo no creí en la verosimilitud de la propia obra, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante. Podrá ser real o no real, pero si lo analizamos desde el punto de vista del espectador, hay muchas cosas que están sueltas, hay muchos cabos que no terminan de cerrar y que me dejan la impresión de que
de que a mí como espectador me están utilizando para mandarme un mensaje, no para contarme algo desde el punto de vista artístico o narrativo. Sí, ¿no? creo que eso al final es lo que hace el documental. Bueno, la serie documental es lo que hace. Te está mandando un mensaje de que ella es una persona distinta, es una persona luchadora, una persona que es víctima, valiente, que no se detiene ante los peligros, que no se mantiene en los márgenes, ¿no? Y que pues desde niñita cuando se sale de las rejas de un balcón, ¿no? Claro. Y pone en riesgo su propia vida, y parece ser que esa es como la línea por la cual se transcurre, por lo menos en el primer episodio. Lo cual, incluso narrativamente, es una figura muy rara, porque ella está caminando en el filo, es decir, siempre está cerca del peligro. Eso no tiene como no tiene un valor positivo. Me explico, es una persona temeraria, es una persona que no piensa en las consecuencias. Entonces, es algo muy raro. O sea, ¿por qué te agarras de ahí para construir la figura de una mujer a la que quieres hacer luchadora social, o quieres ponerla en un estandarte, ¿no? Como una mujer que es un modelo a seguir? Eso me parece muy extraña, la construcción de este documental, y la gente de la que está ahí, como Epigmenio Ibarra, como Genaro Villamil, y incluso está San Juana Martínez, esta periodista también, que cuando anunciaron que estaba nominada Kate del Castillo a la medalla Belisario Domínguez, pues ella lo retuiteó y está muy orgullosa. En la parte surrealista de este país, ¿no? Claro. Porque en realidad, si estamos hablando, por lo menos yo estoy diciéndolo, de un reality show, ¿cómo es posible que por aparentemente decir esas verdades, o por enfrentar de esa manera, digamos que una verdad que se contrapone a la verdad oficial del gobierno, se le nomine para darle una de las medallas, uno de los reconocimientos más importantes que hace pues el Congreso de nuestro país, que es otorgarle la medalla Belisario Domínguez, ¿no? Que por fortuna, bueno, pues se lo dieron a la doctora Julia Carabias. Vaya, ¿no? Pero bueno, la nominación de cualquier manera ahí está, ¿no? Sí, vamos, que alguien se atreva a nominarla me parece surrealista, tal cual, y hasta de miedo. ¿Tú entendiste, por ejemplo, Faust, o el auditorio, habrá entendido, por ejemplo, cuáles son las motivaciones que tiene ella como personaje para tener todos esos actos de irreverencia, de arriesgue que tiene? Yo lo que entendí en la serie. Exacto, yo narrativamente, como dices tú, como un personaje, que es lo que construye esta serie documental, parece que su motivación es la inconsciencia, o vamos, sí, exactamente, y eso no me parece tan meritorio. No, por supuesto que no, porque pone su vida en peligro y no sabe lo que está haciendo. Entonces, te digo, partes de esa motivación, o de ese elemento de carácter de Kate, para al final decir que es una víctima porque está luchando en contra del Estado y en contra de todo el mundo, y está a favor de los derechos humanos, y va a empoderar a quien se le acerque, casi, te dicen. Sí, pero con un pequeño detalle, que se reunió justamente con uno de los personajes más buscados en su momento, que era justamente el Chapo Guzmán, un narcotraficante, bueno, pues buscado internacionalmente, por supuesto, con mayor énfasis en nuestro país, bueno, al ser el originario de Badiraguato, en Sinaloa. Pero entonces eso también le da una especie como de transgresión a los actos de Kate, justamente por reunirse con un personaje que está fuera de la ley, ¿no? Que está buscado, que está, claro, pues digamos que en el escenario político, pues de un país convulsionado justamente por la violencia que ha desatado el crimen organizado. Entonces no deja de ser también como muy inconsecuente que por más, digamos que sin razón que tengas en tus pasiones, te muevas hacia ese punto, hacia ese lado, ¿no? Claro, totalmente. Perdón, vamos a leer un par de comentarios y te seguimos. Sí. Perdón, José Noel. Un saludo a Clara Vega, dice: yo ya no me agrada Kate, me gustó, no lo niego cuando salió La Reina del Sur, perdón, pero ahora ya me lastima los ojos verla en la pantalla de Netflix. Un saludo a Diana Gascón, un saludo a Nayeli Sánchez, que dice: Kate es una Kate Kardashian. Un saludo a Alejandro Díaz Baena, dice: Kate creo que es parte de las personas que fomentan la cultura del narco, mostrándolos como modelos a seguir. Yo creo que ella ni siquiera tiene idea de qué estaba haciendo, No sé si es parte de la cultura del narco. Bueno, claro, es parte de la cultura del narco porque está en varias series, ¿no? Que giran en torno a eso. Ahora, yo creo que lo que se me hace también muy riesgoso es no distinguir un personaje que estás interpretando en otras series para tratar de convertir tu vida
un poco en esa misma circunstancia de reunirte, pues bueno, con uno de los capos del narcotráfico, aparentemente con la búsqueda de tratar de obtener los derechos para filmar una película y ponerse de acuerdo, pero en realidad, si lo vemos desde ese punto de vista, también en esta serie parecería que Kate es un personaje igual que la Reina del Sur, ¿no? Sí. O sea, igual que Teresa Claro, Mendoza. claro, que inicia de esa manera, una chica buena onda, ilusionada, cree en el amor y de pronto se da cuenta que su mundo es un horror y de pronto ya está siendo perseguida por todos y tiene que transformarse y volverse una mujer fuerte, poderosa y toma las riendas de su vida y toma las riendas del negocio y de muchas otras cosas. Y se pone en peligro, en peligro a los que la rodean, ¿no? Eso me parece un poco inconsciente, ¿no? Bastante. Carla Benríquez dice, cierto, ¿dónde está el gato productor? El gato productor puso el equipo y se decidió salirse. Fíjense. Fue a ver el fútbol, ¿no? Fue a ver, exacto, el Monterrey y el Tigre. Enrique Esparza dice, un saludo, Enrique, el Chapo le compra otra casa, saludos. Un saludo, Quique. Jime Fields dice, saludos, Fauci, a José Noé, autor de Apocalipsis Zombie. Sí, muchos saludos, Jime. Feliz de ver permanencia involuntaria. Edgar Prado Gómez dice, tener Netflix y malgastarlo viendo ese documental en drogas, parece que ya hacen series y documentales solo por tener contenido en cantidad y no en calidad. Sí, de hecho, Netflix lo que quiere es ahorita cantidad. Está abogando por eso precisamente por esa razón hace series a veces a destajo y hay unas que quedan horribles y unas películas espantosas de Adam Sandler. Pero lo que es curioso, aparte de las películas de Adam Sandler, es que esta en particular, junto con todas las demás que tratan del narcotráfico, son de las más consumidas en nuestro país y en Latinoamérica, Faust. Entonces eso, pues independientemente de la calidad, pues también trata de saciar un mercado que es buscado por los consumidores de este tipo de series, ¿no? Claro, que es bastante triste, de alguna manera. Un saludo a Ana Karina Huelgas. Un saludo, Ana Karina. Un saludo a Roberto Francisco Ponce. Porque está un poco de ruido. Creo que sí, se está viendo en los micrófonos que van hacia el podcast de audio. Un saludo a Trisha Alta, dice, pero también el caso que demuestra... Dios santo, perdón Trisha, pero es que sí está como... Tu redacción está un poco trompicada, espérame. Pero también el caso de que demuestra de alguna manera la fuerza con la que los medios de comunicación influyen en la opinión de la gente, porque el hecho de que ella se presente como víctima de una mala decisión particular, de alguna manera influyen para que no se le pueda aplicar la ley como tal. No influye para que no se le pueda aplicar la ley como tal, porque son cosas distintas, no sé, en este caso no. En este caso, lo que ocurre, me parece, es que la fiscalía de alguna manera aprovechó la fuerza de la imagen de Kate del Castillo también, ¿no? Para hacer esta investigación y se hizo algo mucho más grande, que son estos sucesos los que dotan de mucha notoriedad a la justicia. Entonces creo que también se colgaron un poquito de este asunto o se aprovechó de la fama de esta mujer, ¿no? Y que ella a su vez se aprovechó para hacerse más víctima todavía al decir que, bueno, pues por haber criticado un poco a la primera dama Angélica Rivera, bueno, pues había una especie de persecución contra ella, ¿no? Claro, exactamente. Ricardo Reyes dice, es el karma, mi Faust, o el gobierno de México creó el incendio. Se refiere Ricardo a que la casa de Kate estaba a punto de incendiarse, ¿no? En estos incendios que están ocurriendo ahí en California. Olivia Díaz dice, hola, buenas noches, un saludo desde Racine, Wisconsin, me encanta tu programa. Gerardo Trejo, saludos Faust, por fin se me cumple verte en vivo. Un saludo, Gerardo. Ángela Zamarroni, a mí sí me gustó La Reina del Sur, la vi ya 3 veces, está bien, Ángel. No, eso... Igual que el Chapo la llegó a ver 3 veces, ¿no? Incluso cuando fueron a atraparlo nuevamente la estaba ahí. Exacto. Katina Esparza dice, le hicieron una lobotomía y la soltaron al mundo. A Kate dices, pues bueno, sí. De pronto parece, mi Kate de pronto no, es muy impulsiva, para todo, ¿no? Para opinar y para algunas decisiones que toma, ¿no? Leo Trejo dice, no la he visto, pero por su proceder es asqueroso al defender a un hombre al que se le atribuyen miles de muertes. Mucha gente lo hace, eso es interesante ver cómo a veces mucha gente de izquierda, y eso, perdón que me meta, insisto, en cuestiones de comunicación, vamos a poner esto, ¿no? Muchas veces lo que se comunica o lo que la izquierda comunica es precisamente señalar a gente que ellos consideran que están haciendo daño. Entonces, por ejemplo, EPN Calderón lanzó la guerra contra el narco y pues Calderón y el ejército son asesinos, ¿no? El narco pues
como decían por ahí en la jornada, a veces el narco ejecuta, ¿no? Y el ejército asesina, decían por ahí, ¿no? Que eso es una tendencia un poquito fea. Por ejemplo, Che Guevara, pues la revolución estuvo bien, pero mató a muchísima gente que no estaba de acuerdo con él, pero ahí no pasa nada, ¿no? Que eso es lo grave. Y de pronto, es decir, pues sí, cuando les conviene a algunos esos son asesinatos y otros asesinatos son justificables, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el primer episodio, Faust, no sé si estés de acuerdo, hay mucho ruido para contar la historia. Porque como bien dices, aparecen algunos personajes que son o periodistas o que son activistas, como el Pigmenio Ibarra, como el propio Genaro Villamil, como la propia Sabina Berman. Claro. Y entonces de repente cada uno trae su discurso que puede coincidir o no con lo que se está tratando, pero que aprovechan para posicionarlo a la cámara. Y en ese sentido, bueno, pues muchos de ellos tienen un discurso pues que es bastante contrario al discurso oficial, al discurso del propio presidente Peña Nieto, lo cual me parece muy rescatable por ellos mismos, ¿no? Pero cuando lo estás viendo dentro de una obra, de repente dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Por ejemplo, de repente estamos viendo cómo Kate hace una serie de insinuaciones, por ejemplo, hacia su propia empresa, hacia Televisa, cuando Claro. habla indirectamente del famoso catálogo, ¿no? En donde, bueno, pues algunas actrices tienen que ir a alguna reunión, alguna comida con publicistas. Que eso queda raro también, porque finalmente no da nombres, no lleva más allá de esa declaración lo que está diciendo. Es decir, no genera una propuesta de acción ante esa situación, pero también ahí se pone como una especie de víctima, pues. Pero está espantoso lo que le haya pasado. O sea, de verdad, si lo vivió, que creo que sí lo vivió, vamos, no tengo por qué ponerlo en duda, me parece terrible, pero también exponerlo así en ese documental no iba a ningún lado, ¿no? O sea, y sobre todo a mí lo que me parece es que no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de la historia que está contando, es lo que ¿no? te digo. Sí, vamos, no, después de eso no inicia una campaña ella para que las cosas cambien o se modifiquen en la empresa en la que trabajó, ¿no? O no hace una situación de denuncia. Eso es a lo que voy. Y tienes razones, ¿por qué suelta eso, no? Sí, y de repente, bueno, pues vemos a algunos de estos personajes entrevistados lanzar dardos contra Televisa y que si Televisa ha sido como nuestra educadora y que si más bien nuestros géneros son la telenovela y el teledrama. Entonces, algunos aspectos creo que sobran en ese sentido, no porque sea real o porque sea falso, sino porque creo que no se cuidó a detalle el contenido de la historia. Por ejemplo, otra cosa que también me brincó muchísimo es la calidad o el descuido estético de presentar una serie de imágenes provenientes de todas partes, de noticieros, de programas de espectáculo, de entrevistas, de recreaciones, pero todo eso sin una curaduría lo suficientemente atractiva para mí como espectador, y de repente vemos algunas imágenes en baja resolución, algunas otras que se pixelean, algunas otras que son recreación, combinadas con algunas imágenes que sí están filmadas en HD y que están en un formato, digamos que más contemporáneo. Entonces, todo eso como que nos habla de un apresuramiento, ¿no? De un descuido incluso en el acabado final. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, no se cuidó eso estéticamente y si quitabas algunas de esas cosas no pasaba nada tampoco. Entonces, sí está descuidado en muchos sentidos el documental. Fubus Enrique Bautista dice, está mal que la quieran poner como una modelo a seguir. Y la verdad ese documental paso sin ver. Un saludo a Bicote. Víctor Hugo Domínguez González dice, no es serie ni es documental, es una entrevista tipo historias engarzadas. Kate deja ver que ella vio al Chapo solo una vez en su vida, ella es íntima amiga de Yolanda, la de Mojo. Y en Culiacán es bien sabido que Yolanda tiene mucho contacto con la familia Guzmán desde hace mucho tiempo, solo hay que atar cabos, dice, ok, fuertes declaraciones de Víctor Hugo. Viene ahí Cervantes Huicho y quiere hacer creer, como la víctima que nos quiere hacer creer. Mercedes Ruiz dice, Kate es una mujer sedienta de poder, se cree representante del pueblo, me avergüenza y me indigna que crea que me puede representar. Bueno, vamos, sí, o sea, estás en tu derecho. Creo que hay mucha gente que también lo hace y muchos políticos suelen hacerlo. Sí. Lo que pasa es que los políticos hablan mejor y nos hacen creer que están de nuestro lado, pero sí tiene un poco de ese toque como aspiracional, como un poco de wannabe, de querer relacionarse. Por ejemplo, lo que va diciendo Kate, de que
cuando ya aparece este personaje de Sean Penn, que bueno, pues también es un actor muy relevante, y empieza a decir, no, y es que es fascinante su plática, porque te habla de Robert De Niro, de Al Pacino, y de todo lo que ha vivido en Hollywood. O sea, de alguna forma sí hay una conciencia de que está con personajes famosos, de que está con personajes que tienen una cierta notoriedad social, y eso es como que lo que la atrae, ¿no? Entonces Claro. eso también nos habla de que este personaje, independientemente de las diferentes fallas motivacionales que tiene como personaje, pues sí busca pues como esa situación de notoriedad, esa ambición, ¿no? Que de repente pues no está del todo justificada, porque de repente dice, bueno, y es que iba temblando de miedo y no sabía qué hacer y no sé qué, y de repente celebra al otro día con una fiesta, ¿no? O de repente pues nos está diciendo, no, y es que sentía que me hundía constantemente en el piso, ¿no? Por los nervios, por la ansiedad que tenía, y de repente, bueno, pues vemos que tampoco hace nada por evitar esa situación, ¿no? O sea, vemos como que lo que nos dice no necesariamente coincide con lo que hace, ¿no? Claro, no, para nada coincide con sí, lo que dice y lo que hace y lo que quiere, no están coordinados. Trish Alta dice, ¿podemos llamarla temeraria? Sí, por supuesto. Un saludo a Betty Mandujano, un saludo a Hiroshi González de Hernández, un saludo a Alex Fernández. Diana Gascón dice, mejor vean la 4ª temporada de Black Mirror este 29 de diciembre. No, espero, eso no está a discusión, mi Diana. Sí, Diana, si no es una cosa por otra, Diana. Sí, podemos ver muchas cosas. Exacto, sí, vamos a... Exacto, y por eso, por la chamba, vemos muchas cosas que no nos gustan y eso no estaba nunca a discusión, ¿verdad? Carmen Rivera dice, ¿cuáles series recomiendas, mi Faust? Dark, la estoy empezando a ver, ya la platicaremos, pero vamos a dar chance de que ustedes también la vean. Oscar Tizoni dice, saludos. Michelle Rueda Alfonso dice, ¿ya hablaron del nuevo trailer de Jurassic World de Bayona? No hemos hablado de él, no lo he visto con atención, la verdad, un poco de flojera Jurassic World. También el domingo ya se libera el segundo tráiler de Ready Player One, ya está anunciado para revelarse por ahí de las 11 de la mañana, también hay que estar como pendientes de... Oye, The Punisher, el primer capítulo me encantó, súper violento, súper, no sé, sí me prendió ese muchacho, que por cierto es exacto, es el actor que salía de Shane en Walking Dead. Sí. Ángeles Zamarroni, ¿qué? Ya, Dios. Angélica Zamarroni, no sean gachos, escríbanle, chingue un poquito de ganas, luego es bien complicado. Así como tú lo escribiste, ya no me gustó, es que se cree o se siente la heroína que México esperaba. Lo que ya no me gustó, es lo que quiere decir Angélica Zamarroni, es que se cree o se siente la heroína que México esperaba. La realidad superó la ficción. Un saludo a Mayelo Espinosa. Perdón, Angélica Zamarroni, es que como estoy aquí, estoy pendiente de lo que están diciendo ustedes, pendiente de la transmisión y de lo que dice aquí José Noé, de pronto si se escribe como medio raro y confuso, me cuesta muchísimo trabajo, discúlpame. Sandy Cruz dice, me emocionó verte en vivo, saludos desde Guatemala. ¡Hey! Saludos, Sandy Cruz. Que por cierto, yo reseñé un libro de una politóloga guatemalteca, Gloria Álvarez, y que me pareció algunas cosas interesantes, pero mucha gente de Guatemala me escribió muy indignada, diciendo que era una persona deleznable y con muchos defectos. Y me decían, claro, entiendo que estás desde fuera y lo vives diferente. Y dije, sí, yo estoy viendo las ideas que plasmó en su libro, Cómo hablar con un izquierdista, ¿no? Y se percibe de una manera distinta. Por lo menos las ideas, hay cosas muy interesantes ahí, pero en Guatemala, pues, por supuesto, tienen la imagen de lo que es Gloria, la han visto más, están más en contacto con ella, de su familia, de su background, entonces tienen una visión diferente, totalmente distinta, que se entremezcla con la persona, o sea, se entremezcla la persona y la pensadora, que eso antes era totalmente diferente. O sea, tú escribías un libro y pues tú no sabías cómo vivía Marx en el momento, ¿no? O sea, por lo menos no estaba tan a la mano, ¿no? Estabas viendo las ideas y discutías las ideas, no tanto su vida personal. Y ahorita tenemos eso. O sea, muchas veces a la gente que tiene una idea y escribe un libro, inmediatamente empiezan a atacarlo, o sea, lo descalifican no por las ideas que están ahí en ese libro, sino por su vida personal, ¿no? En concordancia con las ideas. De hecho, casi podríamos decir que últimamente, pues alguien que tiene cierta notoriedad de repente, pues como que es la pauta para hablar de su vida privada, ¿no? Y ya lo hemos estado viendo con Kevin Spacey, lo hemos estado viendo también con Harvey Weinstein, lo hemos visto con muchos personajes, ahora Jimmy Levine, también acusado de abuso en el Met de Nueva York, ¿no? Entonces, bueno, pues eso de la vida íntima llevada pues a la discusión pública, pues está muy presente. Y esto creo que también
pues está muy implícito en esta serie de Kate del Castillo, ¿no? O sea, de repente ya no sabemos si estamos hablando de su vida íntima, si estamos hablando de su obra, si estamos hablando de la película que eventualmente se pensaba hacer, ¿no? Entonces Claro. todo está como mezclado y eso es muy típico de la televisión contemporánea. Claro, totalmente. Totalmente. Itzayana Sandoval dice, Fau, sabes que te quiero mil, pero no, no mames, no mames, qué bajo has caído, no le más publicidad a esta tipa, bye, nos vemos en otra transmisión. No, era importante hablar de ella en el programa, hablando desde la parte de la comunicación, ¿no? De, como dice José, no es propiamente un documental, es más bien algo más cercano al reality show, donde se construye un personaje, donde nos tratan de vender algo, ¿no? No es una radiografía de la persona. Sobre todo, ¿sabes? Por ejemplo... Más que nada es cambiarle su imagen, perdón. ¿Sabes qué digamos que me disgustó un poco como espectador también, Faust? Y es el tercer capítulo, en donde, bueno, ya viene una serie de, digamos que resoluciones a partir de que ya hay ese rompimiento con Sean Penn, que ya se atrapa al Chapo Guzmán y que, bueno, pues digamos que se reflexiona un poco en torno a todos los sucesos, a todos los dichos, y es que tratan de darnos digerido lo que tenemos que pensar acerca del documental y acerca de la vida de Kate del Castillo. O sea, aparecen una serie de personajes, así en entrevista, tratando de ponderar su valentía, de su enfrentamiento a, digamos que el gobierno, y entonces no dejan que nosotros saquemos el juicio después de lo que hemos visto, lo que hemos presenciado, ¿no? Que eso yo creo que lo que hacen las grandes producciones, las grandes películas, las grandes series, que nos presentan los hechos, nos narran lo que vendría a ser la historia que quieren presentarnos, y nosotros somos los que implícitamente vamos a tomar una determinación de simpatía o de desagrado con algún u otro personaje o con sus actos, con sus acciones, pero no que nos lo quieran dar de una manera tan digerida prácticamente, ¿no? Porque ahí entonces volvemos nuevamente a lo que vendría a ser pues un mensaje totalmente propagandístico, ¿no? O sea, totalmente imbuido por la ideología. Claro. Ahora, es interesante, Pigmenio está ahí en el documental y además, bueno, trabaja con él en Ingobernable, y a Pigmenio está cerca de López Obrador. Esto creo que vamos a saber más de Kate eventualmente. Me parece, digo, no sé cómo lo veas, pero en cuestión de comunicación política, me parece que Kate podría formar parte o va a ser algún movimiento clave o alguna figura clave que la podrían cooptar para impulsar este cambio que se quiere en el país a través pues, de Morena o de López Obrador. Podría ser. Pues implícitamente hay un golpeteo, ¿no? Creo que sí, ¿no? Al gobierno y digamos que a las instituciones y un poco a lo que técnicamente se le llamaría las mafias del poder, ¿no? Pero bueno, pues creo que tampoco queda del todo claro porque bueno, pues ese es un tema que ya nos atañe en términos de una realidad muy concreta, no de una realidad televisiva, claro, que es finalmente la que estamos presenciando en esta serie, que creo que alcanza su máximo justamente en el segundo episodio, no sé si estés de acuerdo, que es justamente cuando se nos habla, no se nos muestra absolutamente nada, o sea, también ahí como que faltó un poco más de recreación o quizá actuarlo, no sé de qué manera presentarlo, no solamente platicado, en donde Kate pues nos habla de cuando se reunieron ahí en una mesa para cenar tacos de carnita y ella sacó su tequila, pero además en la escena del documental ella se agacha y saca el tequila ahí enfrente, o sea, sí. Muy descarado ahí vendiendo su tequila, que me pareció muy ridículo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que podemos ver en la parte política? Creo que es algo similar a esto de Kate del Castillo. El PG, López Obrador va a tener ya tiene su documental, también yo creo que ya terminó, no sé si ya lo podemos ver en algún lado, discúlpenme, pero eso es una parte importante. Luego, es decir, lo que viene se va a volver muy mediático y va a estar en redes sociales, se va a volver como una especie de reality show. Por ejemplo, el doctor John Ackerman se estaba peleando con Chumel Torres. O sea, muy extraño, vamos. Bueno, ahora el senador Javier Lozano se peleó con Gael García, ¿no? También en Twitter. Eso es muy curioso. Por ejemplo, igual los senadores, los políticos le entran mucho más a eso, ¿no? Pero John Ackerman, por ejemplo, que es doctor, John Ackerman, todo un académico, todo un estudioso, peleándose en Twitter con Chumel, buscando esa arena mediática, me parece muy curioso. Y además Chumel, que es un comediante que puede estar de acuerdo o no, en fin,
Bueno, Vamos, es no son- un comediante, pero que también hasta cierto Le punto entra la nos política, informa claro. y nos da temas de Me parece lo que Chumel hace. importancia social y Sí, política. no, totalmente, pero vamos, el doctor Ackerman, pues, no sé. Claro, cayó en ese juego, ¿no? Cayó en ese juego y es otro tipo de arena, me parece, ¿no? Es como si, es como artes marciales mixtas, como si, ¿no? El judoka está peleando contra un boxeador y, vamos, una mezcolanza muy, muy extraña. De pronto, o estoy yo más acostumbrado a que un político y un comediante, pues a lo mejor, ¿no? O un comunicador, un periodista se peleen, pero ya académicos ahí entrándole también al juego, me parece muy particular y muy curioso. No es que esté mal o bien, sino simplemente creo que es el signo de los tiempos. Y que justamente es esa mezcolanza de géneros, de posiciones, de puntos de vista, y que también está muy implícito en esta serie de Cuando conocí a Chapo, porque justamente quizás es la relevancia que tiene, ¿no? Por ejemplo, de repente vemos a periodistas que son muy serios como Diego Osorno, Ajá. que bueno, pues se ha distinguido por la cobertura que ha dado a escenarios de conflicto, a escenarios con la geografía del narcotráfico, ¿no? Y sale también dando sus puntos de vista en esta serie, que por otra parte también tiene un poco de telenovela, y Claro. no por los personajes, sino por la manera en que nos la presentan, ¿no? Totalmente. Y hay algo que desde ese punto de vista del planteamiento político que se nos sugiere, es algo que no deja de ser muy importante y que creo que sí se tiene que discutir categóricamente, y es esa manera de presentarnos a un capo del narcotráfico en medio de, como decía hace un rato, pues laceraciones que ha sufrido nuestro país, más de 200,000 víctimas, secuestros, digamos que asesinatos, muchas actividades del crimen organizado, y presentarnos a un personaje simpático, Claro. Pues, carismático, ¿no? Que es enamoradizo, ¿no? Claro. Romántico incluso, pues sí me parece que es tan discutible como esta propuesta o ocurrencia o planteamiento sobre la mesa de Andrés Manuel López Obrador de la amnistía para los jefes del crimen organizado, ¿no? Me parece que esto de lo que nos habla es justamente del momento tan complejo, tan difícil que estamos enfrentando como sociedad, incluso en donde las ocurrencias más descabelladas pueden ser una opción para reflexionar para nuestro futuro, ¿no? Creo que en términos de comunicación vamos a vivir un momento importante, ¿no? Cuando empiecen las campañas políticas y cuando siga toda esta serie de telenovelas que vamos a ver en Twitter, ¿no? En dimes y diretes y uno contestándole al otro, que por lo que he visto, como que los que más fuerza tienen en esto, los que mejor están jugando ahorita son los de Morena, creo. No, por ahora. No, yo no he visto a mí de ahí estarse haciéndose de palabras ahorita con alguien en Twitter, por ejemplo, pero pues bueno, López Obrador todo el tiempo le están dando duro. John Ackerman, por ejemplo, está ahí, y hay muchas otras personas cercanas al López Obrador, por lo menos de izquierda, que están ahí haciendo ruido. Entonces, eso va a ser muy importante para las campañas que vienen. Y ojo, no quiero decir, yo siempre estoy hablando como de la izquierda, y muchos me han dicho, oye, pero ¿por qué no ves a EPN ya? ¿No? Y a otros que están en el poder y todo. No, pues sí, o sea, vamos, eso no quita que las cosas estén mal en el país, ¿no? Pero me he dado cuenta también de que a veces hablar de política aquí, no sé si en otros países, pero al menos aquí, parece que estamos hablando del América y del Guadalajara, y de pronto las discusiones se ponen así. Sí. No, pues los Pumas son malísimos. No, y se cae siempre en la descalificación, sí. Y además en la molestia personal de acuerdo a las ideologías o a las preferencias que uno tiene. Por ejemplo... Que a mí me ha pasado, por cierto. Sí, de pronto me detengo y digo, claro, pues estoy yo también en el nivel como de fútbol, ¿no? Pues, pero bueno. Sí, algunas veces incluso se presta, ¿no? Pero lo que yo quería apuntar es que, por ejemplo, al estar hablando de esta serie, no necesariamente es que lo estemos viendo desde el punto de vista moral o estemos juzgando el comportamiento ni de los capos o de las actrices, ¿no? En un momento dado. Porque creo que este género pues el género negro, ¿no? Ha sido muy bien tratado en el cine o en las series, y eso es lo que quizá habría que subrayar, que en esta serie no se trata tan bien. O sea, por ejemplo, sabemos que una de las grandes cumbres de la cinematografía pues es El Padrino, y básicamente, bueno, pues es la manera en que se plasma la vida privada y
bueno, pública de uno de los más grandes ampones en la mafia, ¿no? O de la familia de los Corleone. Claro. Bueno, pues todo el cine de Martin Scorsese está también plagado de gángster y de grandes personajes y actores interpretados por Joe Pesci y el propio Robert De Niro, ¿no? Hay series que también nos hablan de los intocables, Mob City, es decir, creo que hay formas mucho más estéticas, mucho más propositivas que el simple panfleto para tocar este tipo de temas, ¿no? Y eso yo creo que es lo que quizá podríamos apuntar también al hablar de esta serie, que para mucha gente quizá no tenga un mayor valor que eso, ¿no? Claro, totalmente, pero era importante hacerlo y creo que es importante hacerlo, insisto, por cómo se van a venir las campañas y creo que este tipo de formatos los vamos a ver bastante seguido, ¿no? De figuras que van a estar ahí pues, dentro de esta carrera por el poder para el año que viene. Sería importante a ver si podemos hacerlo, depende también cómo esté la legislación en la parte de internet, pero pues hablar de cada uno de los candidatos y de sus, pero en la parte de la comunicación, no tanto en la política, sino en la economía, pero hablar sobre qué es lo que están diciendo y qué es lo que nos están vendiendo estas personas. Más allá de que si ustedes son del PRI o si quieren un cambio, si son de Moreno, si del PRD, ¿qué nos están diciendo? Creo que es muy importante porque yo siento que la izquierda lo que nos está vendiendo es algo de lo mismo, pero con algunas modificaciones y que creo que esa tampoco es la salida. Pero bueno, sería importante después discutirlo, pero seguiremos aquí en el programa hablando de series de televisión, de música, de todo lo que siempre hablamos. Pero fíjate, ¿no? que es importante, Faust, porque ya que lo dices, bueno, la propaganda justamente tiene ese objetivo de presentar ideas políticas o ideológicas en un sentido mucho más amplio, pero no necesariamente de una manera puntual o de una manera tan obvia, sino que justamente se disfraza a través de cine, de caricaturas, se disfraza a través de música muchas veces. Claro. Y entonces creo que eso también es un tema muy interesante, ¿no? Por ejemplo, Bernays en los años 20 del siglo XX justamente, bueno, pues inventa ese concepto de la propaganda y que después, como era, digamos que tan criticable en ese sentido de manipular a las masas abiertamente a través de un producto, a través de un comercial, bueno, pues le cambió el nombre hacia relaciones públicas, ¿no? Claro. Y bueno, pues hay muchos ejemplos de cómo muchos políticos o muchos personajes del ambiente público, bueno, pues seguían esas enseñanzas que, bueno, pues básicamente tratan de cautivar, que tratan de motivarte desde el punto de vista anímico, aunque a lo mejor te están vendiendo algo totalmente falso o algo que no tendría ninguna credibilidad. Y ya que mencionábamos también, por ejemplo, a Maxwell hace rato, pues también sus teorías de la comunicación tienen o cobran mucho sentido justamente a partir del análisis que hace de la comunicación que se da después de las dos guerras mundiales, ¿no? Claro. Walt Disney también tiene muchísima parte de esa ideología, criticable o no, pero que pues, desde luego pues es importantísimo y que en toda la cultura en términos generales siempre ha estado presente, en el cine con Eisenstein, en la ópera. En todo momento, sí, en todo momento. Y bueno, ya llegaremos a ese punto en algunos programas de permanencia, pero insisto, a ver, vamos a seguir hablando de series y de todo lo que se habla aquí, pero en comunicación política es importante que aportemos un granito de arena, si es que podemos, yo espero que sí, para que todos sepamos qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos en cuestiones de comunicación, ¿no? Y que podamos tomar una decisión, una mucho mejor decisión que otros años. Sí, el propio Tim Burton, ahora que está ya inaugurada su exposición, ayer veía una entrevista con él, y bueno, pues sus películas a mí me parece que no tienen mucho de contenido político, pero él mismo decía, a veces nosotros como creadores tenemos que enfrentarnos en la realidad a personajes que están muy locos y tenemos que plasmarlos, incluso decía, porque a veces esos personajes locos llegan a presidentes y a veces les da por construir muros, ¿no? Entonces creo que también el arte refleja mucho eso que tiene que ver con los posicionamientos sociales o políticos de los grupos o de algunos personajes relevantes, ¿no? Claro, totalmente. Un saludo a Pablo Telles. Dice, ¿dónde está el gato? El gato no vino. O sea, estaba ahí y se fue. Un saludo a Mari Buda. Dice, seguro para las víctimas que han sufrido desde un robo hasta la pérdida de un familiar, le debe parecer súper la propuesta del peje, dice Pancho, el diablo, no sé, con el diablo no se negocia porque siempre vas a perder. Montserrat Pérez Bonfil, hola Monse, dice, dice que la serie de Kate es una apología
del narco, retrata al Chapo como una víctima y a Kate como una damisela en peligro, engañada por un gringo y salvada por un narcotraficante, además que se la pasa vendiendo su tequila, qué asco, que alguien la considere digno receptáculo de una condecoración como la Belisario Domínguez. Basta con ver la serie para darse cuenta de que es muy bruta. Carlos Pancho dice, lo que no se puede negar es el buen partido que le ha sacado Kate a este asunto. Saludos, Faust. Un saludo a Cintia Gutiérrez, un saludo a Miguel Ángel. Dice, qué bueno que estás tocando otro tipo de temas. En la diversidad está la riqueza. Sí, Cintia, creo que vale la pena de pronto desviarse un poquito de los temas de siempre, ¿no? Para abordar una situación que es importante para el país, me parece, y si uno puede aportar, pues qué mejor. Creo que es un momento, debe ser un momento de cambio, vamos. Primero, no sé si, siempre decimos que aguantamos todo, pero pues, siempre hay un límite, ¿no? O sea, de que el sistema vuelva a fallar y que la gente se sienta muy mal, pues quién sabe, luego de pronto uno termina votando por dictadores o sí, cosas y horribles, bueno, pues ¿no? hemos estado viendo que justamente esa sensación de que los gobiernos o que los partidos políticos no responden, bueno, pues ha llevado pues a algunas toma de decisiones democráticas como el Brexit o como la propia llegada del propio presidente norteamericano, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, es importante y queremos aportar, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. El siguiente programa estoy casi seguro que podremos hacer un previo sobre Star Wars, ya lo platicaremos, sería muy bueno, yo la voy a ver, yo tengo boletos para verla el jueves que viene, el jueves 15, no, perdón, jueves 14, jueves 15, jueves 14 en la madrugada, entonces ya es 15, ¿no? Pero bueno, sería bueno poder platicar, también Dark, tenemos que platicar, sí, Ricky Morty, les debo Ricky Morty, a ver si podemos juntar Dark y Ricky Morty y universos paralelos, ¿no? Y vienen también las películas de Navidad y todo esto, ¿no? Que también se pone muy bueno. Entonces, tenemos varios temas para cerrar el año. Muchísimas gracias a todos. José Noé, muchísimas gracias. ¿Tus redes sociales? Gracias a ti, Faust. Bueno, me pueden encontrar en Facebook, en José Noé Mercado. También estoy en Twitter como @jonomerc. Y de la misma forma me pueden encontrar en Instagram, @jonomerc. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Y también me está diciendo por aquí que se acaba The Walking Dead, el último episodio, que hay que hablar de él. Sí, tiene que venir Poké también a hablar de The Walking Dead, de cómo nos está yendo. Bueno, es mitad de temporada. Exacto, es la mitad de la primera. Sí, la primera en realidad parte. Estamos llegando al capítulo 8. Exacto, de la primera parte de la ¿qué temporada es? La temporada 8. La octava, sí, la octava temporada. Pero bueno, sí, claro que lo tocaremos, insisto. Faltan varios temas para cerrar el año y los estaremos haciendo en vivo. Estamos cocinando, por cierto, una transmisión en vivo en un barecito ahí de whisky. Espero que se haga, pongan changos, échenos buena vibra y a la que pueden ir aquí los que vivan en el Distrito Federal o si de plano se lanzan de otras partes de la República. Sí, que vengan a vernos de los bienvenidos, estados. Pero estamos viendo a ver si lo podemos hacer, estaría increíble. Échenos buenas vibras porque es por el bien de todos. Muchísimas gracias, José, muchas gracias. Gracias. Y los esperamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. Muchas gracias y buenas noches. Y a los que nos están escuchando y descargando en podcast y en otro momento, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen inicio, fin de semana, lo que sea, ¿no? Esa es la magia de la realidad.